Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar juntos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Quieres vivir y vivir eternamente? Pues el tema de hoy será de gran bendición para todos nosotros. Tiene como título la lección de escuela sabática que estuvimos analizando durante esta semana que va en camino, la fuente de la vida eterna. Y para mí, tu servidor Gabriel Moreno, es un motivo de alegría estar junto a ti, aprendiendo juntos de la mano de Jesús. Ahora, se nos hablaba de la fuente de la vida eterna y el ser humano por naturaleza siempre se aferra a la vida. Cuando la ve amenazada se asusta y busca todos los medios posibles para protegerla y para guardarla. Queremos vivir por siempre. ¿Y por qué? Porque para eso nos ha creado Dios. En este tema que estamos mirando, estudiaremos sobre la fuente de la vida y encontramos que esa fuente de la vida, sin temor a equivocarnos, es Cristo Jesús. Yo soy es una de las formas con las que Dios se presenta en el Antiguo Testamento. Y con esta forma o esta expresión hace referencia a su divinidad. El apóstol Juan menciona también este título de Cristo en su Evangelio y lo usa repetidamente. En una ocasión, cuando le preguntaron a Jesús quién era, Jesús mismo respondió. Esta respuesta está en Juan 14:6, Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este tema de esta semana nos llevó a profundizar en esta revelación que hizo Jesús sobre sí mismo y el valioso significado que esto tiene para ti y para mí. En Él estaba la vida, era uno de los temas que estuvimos tratando. El apóstol inicia su evangelio afirmando claramente que Jesús es Dios, el Hijo Divino y la fuente de la vida. Juan 1:4, allí se nos dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. La vida a la que aquí se hace referencia tiene que ser la vida divina, la vida eterna, la autoexistencia eterna de Jesús, puesto que Cristo tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volverla a tomar. Y por esta misma razón puede dar vida a quien Él quiera o desee. El término vida, o zoe en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Si miramos, es aproximadamente el 25% del total de las veces que he mencionado en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice, además de referirse a la fuente de la vida en nuestro planeta, la palabra también está vinculada a la salvación. A lo largo del resto de Juan, esta idea de vida se expresa con mayor frecuencia como vida eterna. Así, aquel que trajo la vida y la existencia en la creación es el mismo que trae la salvación, la vida eterna a un mundo que está perdido. Cristo vino a este mundo y asumió el castigo que nos correspondía a ti y a mí, a fin de que nosotros, de que tú y yo, mis apreciados, podamos recibir la vida que le pertenece a Él. Una de las formas en las que Juan presenta esta verdad está en Juan 3, 14 y 15. Leemos textualmente, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vino Jesús para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Eso es reforzado cuando leemos Juan 10:10. Hoy es necesario que tú y yo miremos a Cristo. Otro de los temas que estuvimos estudiando era palabra de vida eterna. En una ocasión en la que Jesús da unas declaraciones de Él como pan de vida, luego de alimentar a más de 5,000 personas y tratando de usar ese milagro para que los que allí estaban entendieran más a profundidad quién era Él y cuál era su misión, esto que hace Jesús genera un rechazo grande en un buen grupo de sus seguidores y eso está registrado en Juan capítulo 6. En ese contexto de lo que estaba pasando, Jesús hablando y un rechazo fuerte, Jesús le pregunta a sus 12 discípulos si ellos también se querrían ir. Pedro entonces hace una importante declaración que quedó registrada en Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis queridos, esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se la alcanza.
no procede de la filosofía, de la historia, ni de la ciencia, ni por algo que hagamos tú o yo. Es decir, nada que tenga que ver con origen en el ser humano. Proviene de Jesús, quien es el que posee la vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes de forma consciente la aceptan en respuesta a la obra que el Espíritu Santo hace en sus vidas. Ahora, la expresión vida eterna y sus equivalentes aparecen al menos unas 17 veces en el Evangelio de Juan. De la misma forma en que Jesús se hizo carne, la resurrección en la que Él tuvo participación y de la que Él habla, ocurre, mis queridos, en el tiempo y en el espacio de manera real, en un cuerpo material. Es una resurrección entre los muertos, es una renovación de la vida. Esa vida que tuvimos cuando fuimos creados, la vuelve a dar Jesús a los que creemos en Él. Ojalá esta promesa sea una bendita realidad cumplida en tu vida, en la de tu familia y también en la mía. Ahora, otro de los temas que estuvimos hablando era el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Juan nos presenta 2 pasos que son necesarios para que podamos recibir el regalo de ser adoptados como hijos de Dios, ser cristianos auténticos o nacer de nuevo. Lo primero es que lo recibimos, es decir, creemos en Él. La fe misma es un don que nos da Dios, resultado de oír su palabra, lo dice así Romanos 10:17. En este paso, el Espíritu Santo es el encargado de ayudarnos a producir convicción. Y aunque tú y yo escuchamos y leemos la palabra, es el Espíritu Santo el que nos ayuda para creer. Este paso es una mezcla de lo divino y lo humano. En segundo lugar, Él nos da autoridad o poder para convertirnos en hijos de Dios, lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrados por Dios. Por lo tanto, hay un aspecto humano y un aspecto divino en la conversión del cristiano. Y debemos creer y recibirlo y estar dispuestos a recibir la luz. Pero es Dios quien regenera nuestro corazón. Es Dios quien produce en ti y en mí una vida nueva. Mientras el enfoque humanista de la fe afirma que debemos encontrar un fundamento para nuestra fe y luego de esto creer, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento y es un fundamento que proviene de Dios, es un don de Dios. Empezamos con el fundamento, que es la fe, y a partir de ese fundamento crecemos en comprensión y en gracia. Y un último tema que estuvimos estudiando era rechazar la fuente de la verdad. En la Biblia encontramos algunos relatos tristes. Uno de esos relatos es el que se presenta en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1 y en los versículos 5, 10 y 11. Miremos el versículo 10, lo que nos dice. Juan 1:10 dice: En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El gran yo soy, el creador de todo, el rey de reyes, el salvador, fue rechazado por los cercanos, por los suyos. Hoy, lastimosamente, esa misma actitud es repetida por muchas personas. Espero no sea tu caso, ¿verdad? Sino que aceptemos a Jesús y seamos instrumentos para que alguien más pueda conocerlo y aceptarlo. Vea la Biblia. Algunas personas van a la Biblia con dudas, con cuestionamientos y la someten a pruebas científicas, históricas, psicológicas, filosóficas, arqueológicas, geológicas y bueno, un montón de ciencias más para determinar en base a eso qué es verdad en la Biblia o qué ellos desvirtúan como verdad. Pero en el libro de Números, capítulo 13, encontramos un momento en el que el pueblo de Israel envió 2 espías a reconocer la tierra que Dios les daba o les estaba dando en posesión. 10 de ellos regresaron y dieron un informe basado en la evidencia humana, la realidad que ellos habían visto, y hablaron de los gigantes de la tierra, de las ciudades amuralladas, de las armas que nunca antes habían visto, de ejércitos bien entrenados, y vieron ahora cómo ellos venían de ser esclavos en Egipto, tenían poca experiencia a nivel militar, y lo que les indicaba decir que sería un suicidio ingresar a la tierra. Ellos no aconsejaban ir a la conquista. Pero mis apreciados, 2 de los 2 espías que votaron que sí debían avanzar, basándose en su fe, en su confianza en el poder abrumador que Dios había manifestado a través de la historia y en la palabra de Dios. Estos 2 espías, ¿sabes qué es lo interesante? Que fueron los 2 únicos de los 12 que entraron a la tierra, y no solamente entraron, sino que la conquistaron de la mano de Dios. Llegaron a la tierra de Canaán y gozaron del cumplimiento de la promesa. Bueno, hoy tú y yo tenemos la oportunidad de creer en Dios, de aceptar su palabra como garantía de sus promesas maravillosas. La condenación
Toda decisión, mis apreciados, que tomamos en la vida para aceptar o rechazar a Jesús también tiene consecuencias. La Biblia es muy clara en esto y las consecuencias que debemos enfrentar son resultado de nuestras elecciones, no de algo impuesto por Dios, sino de lo que Él respeta nuestra decisión. Al leer Juan capítulo 3, versículo 18 encontramos lo siguiente. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El rechazo de Jesucristo, mis apreciados, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa entonces pasar de la luz a las tinieblas. Ojalá el paso que podamos dar sea inverso y es pasar de las tinieblas a la luz. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, donde se nos cuenta de la caída de Adán y de Eva. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando lo que un Dios de amor tal vez no destruiría las criaturas que Él había hecho con tanto amor. También se apoyó en los datos de sus sentidos, de sus emociones, de cómo miraba a la serpiente, que había dicho que había comido el fruto y que ahora era capaz de hablar y de razonar. Entonces Eva también pensó que tal vez la serpiente pudiese llegar a tener razón. Pensó que si comía del fruto, Eva y Adán serían como Dios. Y engañada se apartó de la luz y su marido también eligió el mismo camino. En relación a este tema, podemos encontrar también que cuando Cristo estaba en el desierto y fue tentado, respondió a cada tentación desde el razonamiento, no desde el razonamiento humano, sino fue guiado por la palabra de Dios. De haberlo hecho de una manera distinta, fácilmente hubiese llevado alguna decisión a desviarse de la verdad, pero siempre fue la palabra de Dios su guía segura y debería ser la tuya y la mía. Hoy son muchas las estrategias que trata de usar el enemigo para llevarnos a rechazar a Cristo y actuar basados solo desde la perspectiva humana. Pero podemos encontrar seguridad, vida eterna al leer la palabra de Dios y descansar guiados por sus principios, orientaciones y promesas. En resumen, para mirar el tema que hemos estado estudiando, Cristo es el centro de la vida y desde siempre y para siempre. Sus palabras no solo nos dan sabiduría, sino que nos conducen a la vida eterna. Para ser cristiano se requieren dos componentes. Uno, que es el componente humano, y radica en aceptar a Cristo y rendirnos a Él. Y el segundo es el componente divino, que es la adopción que viene de parte de Dios como sus hijos por medio de los méritos de Cristo Jesús. Mis queridos, rechazar a Cristo equivale a rechazar la vida eterna, la felicidad que Él tiene para nosotros. Aceptar a Cristo es el inicio del cumplimiento de la promesa, del regalo de la vida eterna. Disfrutemos ese regalo. Abracemos ese regalo y gocémonos en Jesús. Permíteme orar por ti. Bendito Dios, bendice a la persona que había escuchado este contenido. Que podamos, Señor, encontrar en Jesús ese regalo maravilloso de vida eterna. Gozarnos en ese regalo, Padre bendito. Y confiar en cada una de tus promesas, que como siempre ha sucedido, se cumplirán en nuestras vidas. Bendícenos, guárdanos de todo mal y peligro. Y utilícenos para llevar este lindo mensaje a muchas más personas. Lo pedimos en Jesús. Amén. Dios te bendiga, un abrazo grande y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.